Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Mi nombre es Jorge León y junto con César Campos vamos a desarrollar este programa. Queríamos comentarles que justamente hablando del tema de lo que ha pasado con la aprehensión de Maduro por parte de Estados Unidos, lo cual celebramos, ha venido todo un tema y una conversación sobre el petróleo. Trump ha dicho, vamos a sacar una gran cantidad de petróleo. Hay idas y venidas, pero dice que hay que invertir mucho en infraestructura por otro lado para mejorar la infraestructura, valga la redundancia, de lo que es el petróleo en Venezuela. Vamos a hablar de ese tema y con Pedro Gambio vamos a hablar de Petroperú. Ha salido un decreto de urgencia el 31, ¿no? Pero vamos a desarrollar, a desmenuzar este tema. En las redes sociales hay mucha pelea por este tema de Petroperú. Y tenemos otros invitados. Sí, Pedro Gambio fue además miembro del directorio de Petroperú y ha sido también viceministro de Energía. Conoce a profundidad el tema. Estaremos también con Fernando de la Torre, ex gerente corporativo de finanzas de Petroperú, para abordar este tema. Importante desde el lado financiero también ver cómo se van a manejar estas ideas. Bien, vamos ahora a nuestro equipo de Rumbo Minero ha preparado un informe para este tema. Adelante. A vísperas de cerrar el 2025, el gobierno publicó el decreto de urgencia número 010-2025, que dispone la reorganización financiera, organizacional y patrimonial de Petroperú. La medida busca enfrentar de manera responsable la crisis que atraviesa la empresa y preservar su rol estratégico en la seguridad energética del país. Según el Ministerio de Energía y Minas, a octubre de 2025, Petroperú acumuló pérdidas netas por 1.611 millones de soles y a diciembre del mismo año registra deudas con proveedores por más de 2.569 millones de soles. Cabe recordar que entre 2022 y 2024, el Estado otorgó apoyos financieros por 17.888 millones de soles, monto que supera los presupuestos anuales de sectores de salud y educación. Así, el premier Ernesto Álvarez precisó que la medida no implica la privatización ni la liquidación de Petroperú, sino una solución intermedia y responsable frente al escenario de insolvencia de la empresa. Mientras el presidente ejecutivo de Preinversión informó que la entidad ya puso en marcha un plan técnico de acción, el cual será presentado en un plazo máximo de 60 días, con el fin de ejecutar la reorganización integral de Petroperú, conforme el encargo otorgado por el gobierno. Bien, nos encontramos para tocar este tema de Petroperú con dos expertos, con Pedro Gambio, exdirector de Petroperú, y Fernando de la Torre, exgerente corporativo y de finanzas de Petroperú. Vamos a comenzar dándole las bienvenidas a ambos. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, conectado también, queremos primero hacer una pregunta a Pedro Gambio hemos visto idas y vueltas, comentábamos hace minutos la gran, digamos, discusión que ya está llegando a peleas entre un lado y el otro sobre el tema de Petroperú y este tema del decreto de urgencia que salió el 31 y esta idea. Primero que nada, ¿qué te parece la idea? ¿Es dable o se puede llevar a cabo? ¿Es una de las salidas? Cuéntanos un poco. Bueno, yo pregunté, ¿por qué Proinversión? Y off the record me contestaron porque no había nadie más en el Estado. No existe en el Estado peruano una institución que reúna los cuadros técnicos profesionales que puedan tutelar una salida al problema de Petroperú. Eso no significa que Proinversión tenga el expertise previo de lo que significa reestructuración. Proinversión tiene expertise en realizar activos, pero no en gestión. Y ese es un tema que va a obligar a que la receta del año pasado del directorio que dirigió Oliver Starr se mantenga. La necesidad de un reestructurador con experiencia acreditada, éxitos acreditados, que ayude a encontrar la salida más eficiente posible y que permita que Petroperú recupere su punto técnico económico de equilibrio. Estamos hablando de un sobreendeudamiento que estuvo muy por encima de su capacidad cuando Petroperú el año 2014 recibió esta orden política de hacer una nueva refinería cuando ya había vendido lo más valioso que tenía. Vendido o subastado para salvar de la quiebra al Estado peruano el año 90, el año 92, que fue una situación de las más difíciles de su historia. No podemos olvidar eso.
Ahora Petroperú tiene que buscar una solución, ya no repetir el esquema que viene a la gestión de la señora Dina, de transferencias que entraban como en un hoyo negro constantemente el Estado peruano. Ya la ministra ha hablado de 17.000 millones de soles, más de 17.000 millones de soles. Estamos hablando de reperfilar la deuda. No hay otra salida porque el calendario de pagos compromete el flujo de caja de la empresa, y lo otro es hacerla más competitiva, más eficiente. Y está sobrecargada Petroperú de cosas que una empresa competitiva no tendría. Fernando, como bien señala Pedro Gamio, el tema de la carga financiera es quizás el punto central para diagnosticar lo que ha venido ocurriendo. Son nada menos que 66 millones de soles que a octubre se arroja como pasivo solamente en el efectivo, o sea, la disponibilidad del cash, 1.611 millones de soles en pérdidas netas y 2.569 millones de soles de deuda a los proveedores. ¿Cómo se gesta este pasivo? Pedro lo ha explicado en parte, pero me gustaría que tú, con la experiencia que tienes, puedas ahondar un poco en ello. Ok, gracias César, gracias. Mira, yo creo que lo importante, así súper importante, es eliminar la carga política del análisis y hacerlo 100% técnico, ¿verdad? Entonces, si dejamos de lado las preferencias políticas de Estado sí o Estado no, y nos centramos en el problema como tú estás señalando, tenemos una situación bastante grave. Tenemos una empresa con un hueco de capital de trabajo. Las cifras a septiembre eran más o menos 1.300 millones de dólares en negativo. Entonces, una empresa que debe a sus proveedores de insumos, de materia prima, le está debiendo 1.300 millones más de lo que tiene en cuentas por cobrar. Inventario es una empresa que no camina, es una empresa técnicamente insolvente, técnicamente quebrada. Eso es lo primero que tenemos que aceptar. A partir de ahí, un poquito a tu pregunta, ¿cómo salimos? Para poder determinar cómo salimos, lo primero que hay que hacer en estos casos es determinar cómo llegamos ahí. ¿Y cómo llegamos ahí? Llegamos ahí desviando los fondos operativos, lo que la empresa cobraba por sus ventas se desviaba a pago de proveedores del proyecto Talara. Ese hueco lo ha ido cubriendo el gobierno con sus aportes de 2022 a la fecha, pero el desvío de fondos ha continuado. Por eso es que ese hueco no se ha achicado. Ese hueco se ha mantenido, por momentos crece, ingresa el dinero del Estado, se achica y vuelve a crecer después. Entonces, lo primero que hay que hacer, en mi opinión, es separar los flujos operativos de los flujos de inversión. Eso es muy sencillo de hacer bajo el DU 010, creando un fideicomiso de flujos. Eso es lo que habría que hacer inmediatamente. Gracias, Pedro. ¿Cuál es tu opinión un poco al respecto en la línea de lo que acaba de comentar? Yo coincido en la opinión de un experto que conoce el tema, pero yo añado algo un poco duro de decirlo, pero hasta con FONAFE el Estado peruano ha desarrollado políticas. Por ejemplo, cuando el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se endeudó, ¿de dónde sacó FONAFE? Por orden del Estado, para pagar la deuda a los grandes mayoristas. Salió de las utilidades de las empresas de distribución eléctrica. ¿Me van a decir que esa fue una solución técnica? No, fue una solución política. O sea, ni FONAFE está blindado. Por eso que se necesita socios privados de primer nivel, que aunque tengan un porcentaje pequeño para Petroperú, significa ponerle los candados y recuperar su gobierno corporativo como lo tiene la Empresa Nacional de Hidrocarburos de Chile o lo tiene con vaivenes también la Empresa Nacional de Hidrocarburos de Colombia. Hay referentes en América Latina, pero lo otro, lamentablemente, hay experiencias y la historia no puede dejar de desconocerse. Fernando, respecto a la llamada modernización de la refinería de Talara, ya se ha contado tanto la historia en torno a su elevada inversión y que salió de todo cálculo. Sin embargo, hoy se discute su rentabilidad. Tuvo hasta 3 inauguraciones o reinauguraciones, correcto, se puede decir, en la que, además, según me explicaban, esto generaba el inicio de los plazos para poder cumplir con los proveedores, sobre todo los proveedores y los bonistas, ¿no? Los que son los mayores acreedores, en todo caso, a nivel internacional. ¿Es rentable la refinería de Talara en esta división de las 4 unidades patrimoniales que se ha planteado mediante el decreto de urgencia? ¿Va a cumplir un papel importante en las condiciones en las que está la refinería? Mira,
quisiera dividir la pregunta en dos. ¿Ya? Yo primero que decir, o sea, la refinería de Talara, para comenzar, nació mal. Fue un proyecto que se aprobó con 1.300 millones de presupuesto a nivel de ingeniería conceptual, lo cual permitía que se incremente hasta un 100%, o sea, 2.600 millones, y terminó costando 6.500 con intereses capitalizados, 5.500 sin intereses, ¿ya? Entonces, ¿cómo salta uno de 1.300 a 5.500? Ese es un tema que convendría investigar, porque con 1.300, yo te puedo decir, porque en esa época trabajaba como asesor en Petroperú, pasaba con las justas la valla de la rentabilidad que requería la empresa por política en cualquier proyecto. Entonces, yo te puedo asegurar que con 5.500 no hay forma que pase la valla. ¿Ok? Eso para responder a tu pregunta. Ahora, se ha apresurado la inauguración por consideraciones políticas y hemos visto a través de las noticias todos los problemas que se han generado, especialmente con esa famosa unidad de flexicocking, que es el corazón del proyecto, que es la unidad más cara del proyecto, que en este momento no sabemos a ciencia cierta cómo se está utilizando, porque lo que han venido declarando la misma empresa es que están importando crudos ligeros que ya no requerirían pasar por la unidad de flexicocking. No quiero desviarme en discusiones técnicas, pero básicamente el componente más importante no se está utilizando. Y yo resumo el proyecto de Talara el día de hoy como un tico al que le han puesto un motor de Rolls Royce y quiere recuperar la inversión haciendo taxi de carga. Pero es un tico. O sea, ¿cuánto puede cargar un tico versus cuánto le costó el motor de Rolls Royce? O sea, ese proyecto es, para todo efecto práctico, impagable. Aún con los mejores pronósticos de rentabilidad, asumiendo que las condiciones de mercado retroceden a la época cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, igual, no puede pagar. Entonces, ahí hay un hueco estructural que lo va a tener que asumir el Estado peruano. Y por otro lado, tenemos ese hueco coyuntural que lo mencioné al comienzo, que es el capital de trabajo, que es algo que hay que solucionar hoy día. Entonces, creo que son dos problemas, y cierro diciendo que, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que esa refinería pueda generar los flujos para repagar la deuda que tiene hoy en el balance de Petroperú. Hablo de la deuda estructural, bonistas y el crédito sindicado con garantía del gobierno español. Pedro, habría que separar de repente los activos que se tienen, manejarlos de otra manera, porque hay algunos que están bien, que sí dan buenos frutos, otros que no, ¿no? Sí, yo basándome en los estudios que se hicieron, incluso con presencia de técnicos de alto nivel y una viceministra de Economía del gobierno peruano, porque hicieron una evaluación exhaustiva de la situación de la empresa, se contemplaba que sí había salida, pero no es una salida fácil. El problema está en lo que ha mencionado Fernando. Hay un tema de que el corazón principal de una de las 13 refinerías en el mundo más avanzadas, que es la nuestra, la que se ha construido en Talara, es el flexicocking. Pero el flexicocking tuvo aquí un problema. Las unidades auxiliares no las hizo el mismo constructor y se demoraron en hacerse. Esas unidades auxiliares han tenido problemas. Y esos problemas hay un peritaje técnico que está en este momento en gestión que debe resolver para determinar responsabilidades, porque no permite a la principal unidad 100% de producción. Es decir, ahí hay pérdidas. Es decir, lo óptimo de las ganancias que permitiría recortar la cantidad de años para recuperar el punto en azul de la economía de Petroperú. Entonces, esto es la famosa expresión tras cuernos palos. Claro. Y a eso le sumamos que no debió cerrarse la refinería antigua, de la cual se utilizó solo el 5%. Al haber cerrado la refinería antigua, sin castigar el mercado, se castigó el mercado. Ya no nos queda tiempo, lamentablemente, agradeciéndoles a los dos, Pedro, una última parte, la parte política, donde tú has estado. La parte política es importante, que la gente está harta de escuchar en un país pobre, ¿no? El tema de lo que está pasando con la cantidad de dinero que se da, ¿no? Esos aportes del gobierno, no quiere escucharlo más. Entonces, ¿cómo manejar la parte política? Porque es una realidad. Están diciendo, ok, separemos la parte política, pero ¿cómo manejar esa parte? Tenemos un problema serio, porque se ha perdido un año en la gestión de la señora Dina, lamentablemente, y ahora se corre el riesgo de volver al reino del maquillaje. Es decir, que el discurso político nos lleve a alejarnos de la realidad, del análisis técnico que
que se mencionaba aquí, y eso puede llevarnos a que el nuevo gobierno asuma una papa caliente más complicada de la que hoy está. O sea, en pocas palabras, no veo que se esté priorizando el debate técnico, sino se está contando historias sobre las cuentas de Petroperú que son de Ripley. Muy bien. Jorge, dice la producción que puede hacerle una última pregunta, por favor, a Fernando. Adelante. Y es relativa a lo que ha salido esta semana, la posibilidad de un recorte de hasta 70% del personal, tanto gerencial como operativo de la empresa. ¿Esto es un buen principio para una solución de reducción de costos? Sí, César, es un buen principio. Para la redundancia, en principio, reducción de personal. El único problema que veo yo es que se está poniendo la carreta delante de los caballos. O sea, no han decidido qué empresa quieren tener. Yo personalmente pienso que Petroperú como refinador ya no puede continuar. O sea, esa refinería debe concesionarse para que la maneje otro y Petroperú concentrarse en el lado comercial. Ahora, ¿cuánta gente necesitas si no decides primero a qué negocio estás a dedicar? ¿Qué unidades vas a operar? O sea, es un poco difícil determinar cuánta gente puedes eliminar. Y el plazo que hay en el DU de 30 días útiles, que es más o menos mes y medio, en realidad a mí me parece exageradamente corto. Entonces, si no tengo un plan para la empresa, ¿cómo puedo reducir personal? O sea, de repente, al final voy a reducir gente que después voy a necesitar y me voy a quedar con gente que no necesito o viceversa. Entonces, yo creo que nos estamos adelantando. Lo primero que hay que hacer para mí, en mi opinión, si me permites, para mí hay dos activos que se tienen que separar. La refinería, por un lado, el oleoducto, que no es de Petroperú, es del ministerio, también pasarle un vehículo de propósito especial y buscar unos operadores privados. La refinería, buscar operadores privados. Los técnicos de carrera no han podido hacerla funcionar hasta el momento, bueno, que la maneje otro. Y eso, a partir de ahí tú eliminas las pérdidas a nivel de margen bruto. Y que Petroperú haga lo que siempre ha hecho mejor, que es comercializar, llegando a la Amazonía, etcétera, etcétera. Esa es un poquito mi recomendación técnica. Correcto. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Nos ha quedado mucho más claro, y creo que a nuestros televidentes también, el tema de Petroperú, tratando de llevarlo pues al debate técnico, como bien mencionan. Queremos mencionarles, por supuesto, no se olviden, ya está vendido casi a un 85% en septiembre de este año Expomina Perú. Separe su stand, no se quede fuera, más de 1.400 stands. Así que acá está hecha la invitación. Pasamos ahora a una pausa comercial y regresamos. Regresa Expomina Perú, el evento minero más importante del 2026, que abrirá sus puertas del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Más de 1.380 stands, delegaciones internacionales y lo último en tecnología para la minería, con intenciones de compra que superan los $700 millones. En el marco de Expomina, liderado en esta edición por Roque Benavides, presidente ejecutivo del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, se desarrollará el 8º American Mining Summit, presidido por Carlos Castro, junto con ruedas de negocios y congresos internacionales en alianzas con CESCO y la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración. Atención proveedores, separe su stand y forme parte de la feria minera más importante del 2026. Invierta bien, invierta con los líderes. Mayor información en expominaperú.com. Bien, nos encontramos ahora en el bloque América Mining. Nos enlazamos directamente a Nueva York, a Wall Street, con José González. José, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, encantado. Feliz año a ustedes y a toda la audiencia. José, una pregunta. Hemos visto ya todos este tema de la aprehensión, digamos, de Maduro, ¿no?, por parte de Estados Unidos, el cual celebramos. Pero luego han empezado a entrar en temas de los cuales nosotros desarrollamos, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Entonces, correcto. Trump ha empezado a decir que ellos tendrían una cantidad de petróleo, que Delcy, la presidenta encargada, digamos, les habría asegurado una cantidad de petróleo. Ahora, ¿qué información tienes sobre esto? ¿Qué tan importante? Ya sabemos que es muy importante, pero también se habla de la destrucción de los activos petroleros y que esto necesita de una inversión muy grande. Cuéntanos un poco. Mira, luego de la captura y detención de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero, que sorprendió tanto a políticos como analistas y banqueros, se esperaba que algo sucediera en el primer trimestre, pero no tan súbita y radicalmente. La intención manifiesta de la administración Trump es que el objetivo no solo es el cambio de régimen, sino el petróleo venezolano. Eso quedaba claro. Venezuela tiene las reservas de petróleo convencional más extensas
del mundo y es la reserva estratégica de petróleo convencional. ¿Por qué la palabra convencional es importante? Porque es petróleo que no es de fracking, de esquisto, y es petróleo pesado, extrapesado y ultrapesado, que es indispensable para la producción de asfalto, diésel y naftas. El petróleo ligero solo sirve para gasolina. Habíamos mencionado que la Agencia Internacional de Energía ya se alineó con la OPEP diciendo que el pico de la demanda es hacia el 2050. Vamos a consumir petróleo antes de menos petróleo. Y lo que está haciendo Estados Unidos es establecer un dominio sobre esa reserva estratégica, alineando la estabilidad interna en base a la experiencia de Irak con la continuidad del régimen en una nueva etapa antes que apostar a la oposición y que suceda el caos como en Irak. Esa va a ser la dinámica en adelante, manifiesta en los Estados Unidos y vamos a ver de cerca si la puede ejecutar o no. ¿Qué hace la gran diferencia en Venezuela? Que Chevron había tenido una licencia para producir petróleo hace 3 años, que en el pleno conflicto ni fue suspendida ni fue expulsada. Chevron acaba de anunciar que hay 11 tanqueros de Chevron yendo a recoger petróleo venezolano y de 250,000 podría dominar el millón, llegar al medio millón, a los 3 millones en 5 años y a 4 o 6 millones en menos de 15 años. El tema de Chevron es importante para el Perú porque es un apéndice. Chevron está en el Perú, en los bloques del Zócalo peruano en el norte. Y habría que preguntarse si están en Venezuela con 1 millón, 3 millones de barriles, ¿van a renunciar a Perú? No, porque es una diversificación de riesgo geológico institucional. Venezuela en movimiento, una situación muy fluida, no definible, no se puede descartar que haya anarquía interna, pero la agenda energética, como hemos dicho en el programa, geopolíticamente se impone. José, aunque en las primeras 48 horas luego de la intervención militar que aprendió a Nicolás Maduro, no se movió mucho, digamos, las agujas de la cotización del petróleo en los mercados internacionales. Sin embargo, ¿cómo está ahora el precio spot? ¿Qué se augura para el futuro? A pesar de la incertidumbre, César, el precio del Brent, que es el marcador de los crudos globales, se ha mantenido en niveles de 60, 61, un poquito más, muy estable. Está obedeciendo a la oferta y demanda. Hoy hay un exceso de oferta de petróleo en el mercado y la demanda se presume no sea muy dinámica por las perspectivas de crecimiento en China. Eso es en el muy corto plazo. En el largo plazo, en la medida que sigamos consumiendo petróleo, las cotizaciones se van a presionar al alza. Si Venezuela vuelve a producir, va a mantener ese equilibrio bajo una administración norteamericana que va a reducir la dependencia en Medio Oriente y Rusia, que es exactamente lo que pareciera estar decidiendo la administración Trump. Los mercados, que en otras circunstancias hubieran reaccionado, se han mantenido muy estables. Venezuela no es importante ahora, pero va a ser importante en el futuro y se está descontando que a pesar de la volatilidad y lo que pueda suceder en el país, Venezuela regresa al mercado petrolero. De acuerdo, José. Muchas gracias por conectarte siempre con nosotros. Estamos en comunicación y justamente para hablar de la revista Rumbo Minero. Simplemente entrando a www.rumbominero.com y pueden tener la revista virtual para leer todos los temas que son tan importantes que se desarrollan, tanto José González como director internacional como el equipo de Rumbo Minero en Perú. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Bien, ya nos encontramos conectados con Claudia Cooper. Ella es vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de compañía minera Antamina. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a Rumbo Minero. Hola, Jorge, Carlos, ¿cómo están? César, perdón, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Encantados. Queremos hablar justamente de este premio importante que han recibido. Antamina fue reconocida por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía como la empresa con mayor número de distinciones en los 20 años del Premio de Desarrollo Sostenible, lo que refleja una consistencia en su gestión a lo largo del tiempo, desde desde sus comienzos, ¿no? ¿Qué factores, Claudia, piensas tú, culturales y de liderazgo han sido claves para sostener en el tiempo una gestión alineada con altos estándares de sostenibilidad, seguridad y desempeño social? Bueno, primero es algo que es importante para un país como el Perú. Yo creo que hemos mantenido la continuidad de las políticas sociales en Antamina. Hemos sido varios vicepresidentes de sostenibilidad y en Antamina, y todos de alguna manera hemos respetado lo que se hizo anteriormente. Entonces, eso le ha permitido dar continuidad a las políticas.
Y como nosotros sabemos, los proyectos normalmente tienen, pues, demoran en hacerse, y entonces esa continuidad y esa gobernanza, que viene también de un sistema digamos, de unos accionistas que han mantenido esas políticas, nos han permitido ser consistentes en el tiempo, ¿no? Que es algo que en realidad yo, por lo menos que estoy en Antamina, valoro mucho. Digamos, ha sido un proceso largo y todo el mundo ha respetado un plan de acción que se ha mantenido en el tiempo. Algo que ha destacado mucho, Claudia, es el proyecto de agua y saneamiento en Guarmey, que ha beneficiado a más de 30.000 personas, lo cual se marca además en un enfoque de desarrollo territorial articulado en el Estado, con el Estado. Cuéntanos qué resultados, qué impactos ha tenido esta experiencia. Es importantísima porque yo creo que, digamos, lo que nosotros entendemos que es la base de todo desarrollo está en el agua. Es decir, sin una provisión de agua adecuada no hay política de salud, ni de educación, ni productiva que se sostenga. Así es. En el caso de Guarmey, por ejemplo, ese proyecto de agua no solamente le ha traído agua de calidad a todos los pobladores de Guarmey, sino que además van a habilitar un hospital grado 2.1 que estamos también por entregar pronto. Entonces, es además importante porque es el pionero, es un proyecto de saneamiento integral, y estamos también haciendo uno similar en San Marcos, que es nuestro distrito productor, y la idea es que este caso de éxito ha ayudado también a que en San Marcos vean que es una posibilidad real el tener agua de calidad con presión y las 24 horas del día. Son proyectos que no son fáciles porque son invasivos, ¿no? Uno, para hacer un proyecto de agua, hacer las conexiones y qué sé yo, nos ha tocado trabajar mucho con las autoridades de Guarmey y también del Ministerio de Vivienda. Y entonces, como Estado y como privados, hemos trabajado juntos para lograr este objetivo, porque es un proyecto grande de 200 millones de soles. Ahora, el modelo, hablando ahora de un tema complicado en minería, ¿no? El modelo de prevención de accidentes en el transporte de personal permitió a Antamina alcanzar más de 7 años sin accidentes, 0 accidentes en el transporte externo, incorporando tecnología de avanzada y monitoreo biopsisocial. ¿Cómo este modelo, Claudia, de seguridad redefine los estándares de la industria minera y qué tan viable es que otras operaciones, digamos, que se puedan masificar para que otras operaciones puedan hacerlo también? Yo creo que es absolutamente viable. Además, Antamina tiene el reto doble de que no es fácil llegar a la mina y no tenemos además una infraestructura vial que es así de absolutamente, digamos, la seguridad en la transitabilidad es un reto que hemos tenido enorme y no hemos escatimado como empresa ningún esfuerzo en hacer segura la vía a todos los trabajadores de la mina hacia allá. Tenemos que transitar por las vías públicas de Ancash, que hoy día son un reto también de hacerlas más seguras para todos. Y entonces ahí no se han escatimado esfuerzos de ningún tipo, ni en asegurar que la vía tenga las condiciones mínimas para poder transitar y además todos los cuidados para que los buses lleguen de manera segura al sitio de trabajo. Obviamente, cómo llega un trabajador a la mina influye enormemente en su productividad. Entonces, la idea es que llegue descansado y, digamos, con todas las seguridades del caso para que pueda rendir lo que tiene que rendir, ¿no? O lo que se espera que rinda. Y como digo, sí, efectivamente, en todos los niveles está para nosotros la seguridad es lo primero y toda nuestra, incluyéndome, transitamos por el sistema de transporte de personal de Antamina. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, más bien. Felicitaciones por la gestión y esperamos tenerte aquí en los estudios para conversar de otros temas tan interesantes de minería en otro momento. Encantada. 1.000.000 de gracias. Ok, ahora vamos con el bloque Minería y Sociedad a cargo de Iván Arenas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván Arenas. Como ustedes ya saben, ha habido una intervención muy puntual de Estados Unidos extrayendo al dictador Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, y a su esposa. Detrás de esta intervención bastante quirúrgica de los Estados Unidos, se dicen muchas cosas, entre ellos que básicamente Estados Unidos estaría interesado en el petróleo. Acuérdense ustedes que el país con más yacimientos y con más reservas petroleras probadas, además, dicho sea de paso, es Venezuela. Es así la cosa, es decir, es así, esos son los objetivos reales que tiene Estados Unidos con respecto a Venezuela.
¿O es que, digamos, hay otras expectativas, hay otros objetivos de Estados Unidos en relación a Venezuela? Los expertos dicen que aproximadamente para resucitar la quebrada industria petrolera en Venezuela se demoraría entre 20 a 25 años, además de una inversión millonaria de más de 100.000 millones de dólares. No sé si esto de alguna otra manera convenga a los Estados Unidos en el mediano y corto plazo, pero de todas maneras ya Estados Unidos ha fijado algunos acuerdos y el propio presidente Trump ha dicho que están interesados en que las empresas norteamericanas vayan básicamente a explotar los recursos petroleros de Venezuela. Va a ser muy caro, sí, pero también hay otro tema que es importante. Por ejemplo, en la región del Arco Minero existen aproximadamente más de 8.000 toneladas de reservas probadas de oro. Por ejemplo, para hacer una comparación, el Perú exportó el año pasado alrededor de 110 toneladas, es decir, a 8.000 toneladas es, digamos, un número bastante interesante. Lo que quiero decirles es que no solamente hay una intención de explotar el recurso petrolero a través de sus empresas, evidentemente, sino además Estados Unidos tendría otra posición con respecto a Venezuela. Y esta posición tiene que ver con el cobre, que Venezuela, dicho sea de paso, tiene 2.4 millones de toneladas, no es mucho, pero tiene, el oro y también las tierras raras, que son elementos químicos adheridos a algunos minerales. Estas pueden ser de alguna otra manera, aparte evidentemente de la posición geopolítica de Estados Unidos. Amigos, estaremos la próxima semana conversando sobre estos temas que suenan muy interesantes con respecto a Venezuela, la geopolítica y los minerales. Muchas gracias. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Bien, llegando al final del programa, creo que es importante lo que dice, todo lo que se ha debatido ahora sobre Petroperú, pero importantísimo también el tema de que el debate sea técnico y no político, lo que dijo Pedro Gamio. Y para ello seguiremos invitando a personas para hacer un debate técnico acá en el programa. Técnico, no político, ni demagógico tampoco. Así es. Y por supuesto todo lo que está pasando con el tema de Trump lo vamos a tener todas las semanas con el tema del petróleo, el país con mayores recursos, Venezuela. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, César, por supuesto. Mi nombre es Jorge León y junto con César Campos hemos desarrollado el siguiente programa. Los esperamos el próximo fin de semana por esta misma señal.